Hola a todos, bienvenidos a Gracia más Gracia. En esta sección contestando tus preguntas. La pregunta de este video viene desde Venezuela y es la siguiente. ¿Qué significa críenlos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Qué es lo que realmente trata de decirnos el Señor con estas palabras? Vemos claramente que el apóstol bajo inspiración no señaló a personajes bíblicos del pasado como ejemplos, sino al Señor mismo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la disciplina del Señor y ejemplos de la amonestación del Señor? Muy bien, la pregunta surge de Efesios capítulo 6, versículo 4, donde Pablo escribió lo siguiente: Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos encontramos aquí en un pasaje donde se exhorta en cuanto a las responsabilidades dentro de una familia. Los hijos deben honrar a sus padres, los padres deben instruir a sus hijos y los siervos deben sujetarse a sus amos. Antes de contestar la pregunta sobre la crianza en la disciplina y amonestación del Señor, quisiera que veamos lo que antecede a esa segunda parte del versículo. En la primera parte, Pablo dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Con esto, él se refiere a que no debemos exasperar a nuestros hijos. No debemos evocar en ellos el enojo. Esto lo hacemos de distintas maneras. Por ejemplo, somos demasiado exigentes con ellos en cosas que realmente no lo ameritan. O no les corregimos con gracia y amor, sino aspereza. No los tratamos conforme a la edad que tienen. Los seguimos tratando como bebés cuando ya no lo son. Los provocamos al burlarnos de ellos, al decir cosas que sabemos que les van a agravar y al tratarlos de manera irrespetuosa. Y otra manera sería no cumplir nuestra palabra. Les aseguramos algo, les prometemos algo y no lo cumplimos, y eso también les provoca. En Colosenses 3:21 Pablo escribió lo siguiente: Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ahora sí, pensemos en críenlos en disciplina y amonestación del Señor. La idea detrás de la palabra críenlos es nutrirlos hasta la madurez. También recalca la idea de instruirles, entrenarles, educarles. La única otra ocasión en la que se utiliza esta misma palabra en el Nuevo Testamento en griego es en Efesios 5:29, donde aparece como sustenta. De manera que Dios quiere que nosotros hagamos esto con nuestros hijos. Él mandó a Israel en Deuteronomio 6: Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Salomón aconsejó a su hijo en Proverbios 1:8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Él también aconseja en Proverbios 22:6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Les criamos en cuanto a las siguientes 5 cosas. Nosotros criamos a nuestros hijos en cuanto a lo intelectual. O sea, ¿cómo deben pensar nuestros hijos? ¿Cómo deben pensar? Les educamos a que ellos usen sus mentes para todo aquello que es provechoso y puro. Número 2, les criamos también en cuanto a lo emocional, contestando la pregunta: ¿qué deben sentir? Y entonces les ayudamos a regular sus sentimientos para que ellos sientan lo que sí deben sentir y para que no sientan lo que no deben sentir.
buscamos doblegar sus pasiones indebidas y desarrollar aquellas pasiones que honran a su Creador. Número 3, les criamos en cuanto a lo físico. Esto contesta la pregunta: ¿cómo debemos considerar nuestros cuerpos? Queremos que nuestros hijos aprendan lo que es la limpieza, la higiene, la pureza, la autoestima, pero no la autoimagen, que son dos cosas diferentes. Número 4, les criamos también en cuanto a lo moral. Esto contesta la pregunta: ¿cómo distinguir entre lo sagrado y lo profano? Queremos que nuestros hijos desde pequeños disciernan entre aquello que es agradable y aquello que es desagradable delante de Dios. Nuestra meta es poder darles herramientas para que ellos sepan lo que deben rechazar y lo que deben aceptar. Queremos que sean personas responsables, disciplinadas, personas que sean trabajadoras, que puedan esmerarse en todo aquello que hacen. Y número 5, les instruimos, les criamos también en cuanto a lo espiritual. Y la pregunta aquí es: ¿cómo vivir para la gloria de Dios? Esto es lo que queremos, que nuestros hijos puedan tomar cada una de estas y junto con la quinta, junto con lo espiritual, puedan vivir para el deleite de Dios. Esto lo hacemos al leerles la Biblia, al enseñarles la Biblia, al orar con ellos, al leerles libros, al acudir con ellos a una iglesia bíblica, al tener conversaciones, pudiéramos llamarlas teocéntricas con ellos, algo que escuchamos, algo que vemos, lo redirigimos hacia Dios para que tengan una cosmovisión que sea centrada y enfocada en Dios. Y también, que ya lo mencioné, la adoración familiar, que podamos tener familias que están dedicando tiempo, ya sea una o más ocasiones en el día, para estar delante de la presencia del Señor, leyendo, enseñando la palabra, orando y cantando alabanzas a su nombre. La ordenanza de Dios es que criemos a nuestros hijos de acuerdo a dos cosas que vienen por parte del Señor. El versículo enseña que lo hacemos de la siguiente manera: 1, en la disciplina, y 2, en la amonestación. En cuanto a la disciplina, esto se refiere a la corrección y a la instrucción. Aparece esta misma palabra como instruir en 2 Timoteo 3:16. Y la misma palabra disciplina aparece como castigo en Hebreos 12, 5, 7, 8 y 11. La palabra describe los dos aspectos de una manera clara. O sea, disciplinamos a nuestros hijos al instruirles y disciplinamos a nuestros hijos al castigarles. Habemos padres que solamente les disciplinamos instruyéndoles, pero no corrigiéndoles. Habemos padres que solamente disciplinamos con corrección, sin instrucción. Las dos están mal. Tenemos que hacer que la disciplina sea con instrucción y con corrección. Y amonestación, esta palabra significa exhortación. En Tito 3:10 aparece como amonestación. En 1 Corintios 10:11 aparece como admonición. También la palabra en griego conlleva la idea de una advertencia. De manera que la disciplina y la amonestación se ejercerán de acuerdo a la situación y a la edad del hijo. No toda falta se corrige de la misma manera. No todo hijo se corrige de la misma manera. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé discernimiento para saber cuándo una falta amerita una conversación, una reprensión o una corrección física. La disciplina y la amonestación son del Señor, que también viene en la pregunta. Son del Señor porque son por parte de Él, porque Él ordena a los padres a que lo lleven a cabo.
Fijémonos que Él exhorta a los hijos a que honren a sus padres, lo cual es en obediencia al quinto mandamiento. Y Efesios 6:4 es un ejemplo de esto. Nosotros como padres criamos, disciplinamos y amonestamos a nuestros hijos porque Dios nos pide que lo hagamos. Esto debe hacernos pensar en esto muy detenidamente, porque si yo no corrijo a mis hijos, estoy desobedeciendo a Dios. Si yo corrijo a mis hijos más de la cuenta, también estoy desobedeciendo al Señor. De manera que, hermanos y hermanas, instruyamos y corrijamos a nuestros hijos, entendiendo que esta es nuestra responsabilidad. Es una orden que Dios nos da. Si no lo hacemos, sufriremos en vida las consecuencias de no haberlo hecho, y un día en el futuro, en el día de Jesucristo, Dios, el Señor, nos pedirá cuentas sobre este aspecto tan importante de nuestras vidas. Espero que eso ayude en contestar esta pregunta. Si tú tienes una pregunta que quieres hacernos, déjala en los comentarios. Muchas gracias por mirar este video. Dios te siga ayudando en tu deseo de estudiar más la palabra de Dios.